Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que miran en el cielo como una nube corta la luna en dos, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre las películas mudas de Luis Buñuel. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. Me encuentro como cada semana con mi amigo y hermano del alma, Fernando Seffing, con quien yo, Paquito Rodríguez, discuto, debato, comento, analizo y digiero las películas que nos han marcado de una u otra manera en el pasado. A veces abordamos películas actuales, en ocasiones películas menos modernas y en otras, como esta ocasión, planeamos largos eventos en los que elegimos una franquicia y la vamos analizando película por película hasta completarla. El tema que empezamos hoy, sin embargo, empieza con la confesión de no estar completo, porque aunque nuestro sujeto de estudio tiene una filmografía amplísima, confesado por él mismo, no todas sus películas eran obras de arte. Así que hemos seleccionado aquellas que consideramos sus películas esenciales y las desmenuzaremos una a la vez, en orden cronológico. Estoy hablando del director turolense Luis Buñuel Portolés, un autor cuyo nombre es sinónimo de vanguardia y que portó con orgullo la nacionalidad de tres países que llamó su hogar: España, México y Francia. Cuando hablamos de Luis Buñuel, estamos hablando de uno de los principales, de una de las principales caras del surrealismo, este movimiento artístico de principios del siglo XX que evolucionaba el movimiento dadaísta y que trataba de reconstruir o de recuperar en el medio o en los medios artísticos la estética del sueño, de lo irreal, trataba de explorar el inconsciente y que había sido fuertemente inspirada por autores como Sigmund Freud o como Carl Jung o como el Marqués de Sade en particular. Es un grupo revoltoso, es un grupo que está muy inspirado también de los movimientos sociales, de la ilustración, y Luis Buñuel tiene una razón para haber aterrizado ahí. Él originalmente nace en un pueblo que se llama Calanda, en España, y vive su vida viajando en vacaciones a su pueblo natal porque estudia en diferentes partes de España y de Europa. Es un hijo de familia adinerada, su padre tenía empresas en Cuba y cuando se terminó la guerra Estados Unidos-España, él vende todo lo que tenía en Cuba y se viaja, se regresa a España. Es una persona con mucho dinero. Luis es su hijo mayor y además es hijo de una esposa que era casi 20 años más joven que el señor. Entonces, pues Luis es el heredero de este imperio y él tiene la oportunidad de estudiar a los grandes autores. Estoy hablando de Voltaire, de Diderot, de Rousseau. Él menciona que una de las novelas que más lo marcó en su juventud fue Robinson Crusoe. Él tiene una familia que, a pesar de ser muy conservadora, una familia burguesa, de alta burguesía, perdón. Él tiene una educación muy cultural, muy artística. Una tía de él lo llevaba al teatro y de hecho creo que tenían reservado un palco en el teatro. O sea, era un estímulo constante en el sentido intelectual. Él forma parte de una estancia estudiantil en la que hay
convive con muchos personajes que se van a convertir en grandes autores de la cultura española, entre los que destaco, por supuesto, a Salvador Dalí, pero también estaba por ahí ay, ¿cómo se llama este escritor andaluz? Ay, ya se me borró el nombre, pero no me voy a acordar hasta que sea demasiado tarde. Pero comparte con grandes nombres. Y ellos eran artistas, de estos artistas complejos que se juegan el pellejo y que en los momentos más difíciles de la guerra civil, pues se disfrazaban de curas, que eso era penado con la muerte y hacían actos surrealistas. Ellos decían que alguna vez planearon, por ejemplo, meterse a una primaria y darles libros del Marqués de Sade a los niños para escandalizar, que nunca se atrevieron, al final no se atrevieron a tanto, ¿no? Pero ese era el tipo de rebeldía que tenían. Y pues bueno, el papá de Buñuel le insistió en que estudiara ingeniería agrónoma. Buñuel accede, pero hasta donde tengo entendido, él en realidad nomás fue a hacerse tonto. Hasta donde yo recuerdo, él nunca tuvo ninguna intención de convertirse realmente en ingeniero agrónomo, como que lo estudió porque sí se lo pidió su papá. El asunto es que en estos ir y venir, en estos viajar, en esta participación con los estudiantes, Federico García Lorca, ese es el nombre que estaba yo pensando. Federico García Lorca, ese era parte de ese grupo. También Rafael Alberti, bueno, muchos de estos artistas, de estos grandes artistas, que además algunos hasta terminaron muertos justamente por la Revolución Española. Y en 1921 conoce a André Breton, conoce la obra de André Breton, y él empieza escribiendo poesía. De hecho, uno de estos cuadernos de poemas se llama Un perro andaluz. Y es en estos tiempos, más o menos en 1929, que empieza una carrera cinematográfica que lo va a convertir en uno de los nombres más importantes en la historia del cine. No toda su filmografía, lo dije al principio, es tan buena o es meritoria de premios y de reconocimientos, porque él hizo en su momento películas que él llamaba, y las llamó así, alimenticias, películas que él iba, se presentaba a dirigir, pero no las editaba, ni siquiera las veía terminadas, porque él solo las hacía para eso, como trabajo para comer, y con eso él trataba de subsistir mientras le llegaban proyectos más personales, proyectos que sí tenían o reflejaban su filosofía artística. Hay grandes momentos en la historia de Buñuel, pero hay una serie de circunstancias que ocurrieron en su juventud que se van a volver a repetir y que van a estar constantemente apareciendo en su filmografía, y una de ellas es este conflicto entre el surrealismo que ofrece la tradición religiosa de su tierra, como por ejemplo las famosas marchas de Calanda, de los tambores de Calanda que se dan en Semana Santa, y todas estas figuras, estas potentes figuras maternas que lo marcaron tanto, esa sensualidad, la sexualidad y esas pulsiones que están presentes sobre todo en la primera mitad de su trabajo. Y todo esto son reflejo de esa infancia, de esa juventud que tuvo en España cuando era hijo de una familia eh, burguesa. Ahora, Luis Buñuel en Francia consigue un dinero, es un dinero que le dio, creo que se la dio una tía,
No tuve la oportunidad de confirmar ese dato, pero yo recuerdo haberlo leído en el libro Prohibido asomarse al interior, que yo les recomiendo muchísimo, que es un libro de entrevistas que hicieron Tomás Pérez Turrente y José de la Colina a Buñuel en vida. Y me parece que él originalmente ese dinero lo estaba destinado para otra cosa, pero él decidió utilizarlo junto con Dalí para realizar un proyecto de un cortometraje surrealista. Buñuel y Dalí se juntaron y trabajaron en pareja y empezaron a vomitar una serie de imágenes oníricas, inspiradas algunas en sueños que habían tenido y otros solamente en deseos, en imágenes que habían deseado hacer, y filmaron este cortometraje que se intitula El perro andaluz justamente por el poemario, por el libro de poemas que había escrito unos años antes. Pues resulta que si ese presupuesto que si, no sé si, no me acuerdo si se lo dio la mamá o si se lo dio la tía, pero ese presupuesto le sirvió para hacer este cortometraje y pues tuvo un enorme éxito entre los intelectuales y fue pues una obra muy aclamada y aplaudida, pero solo aplaudida entre los intelectuales de la época. Este cortometraje le sirvió a Buñuel para enlazarlo con los grandes nombres de la vanguardia europea, por ejemplo, con Max Ernst, con André Breton, con Paul Eluard, con Tristan Tzara, con Yves Tanguy, con René Magritte, el belga, con Luis Aragón, bueno, con toda la tropa de artistas de vanguardia de los años 30. Pero este cortometraje en Chien Andalou fue sumamente peligroso porque pues toca temas muy escandalosos incluso en nuestros días. De hecho, Buñuel cuenta que en algunas de las primeras funciones de Ancien Andalou, él entraba con piedras en los bolsillos por si se armaba un desastre, porque originalmente la película se proyectaba y él ponía discos musicales, o sea, ponía las canciones en el fondo, él estaba hasta atrás cambiando el disco para la banda sonora. Y entonces le daba miedo que se le echaran encima, entonces él traía siempre piedras en los bolsillos por aquello de las dudas. Un perro andaluz, un chien andalou, ya que soy licenciado en lengua francesa, vamos a aprovechar el título. Es una obra, como ya lo dije, sumamente surrealista que carece de una trama trama coherente que se pueda narrar, pero hay una serie de vistas, una serie de viñetas que van conformando este cortometraje, algunas de las cuales se han vuelto icónicas del cine francés y del cine del mundo. Por ejemplo, la famosa escena de el psicópata viendo a la luna, que es atravesada por una nube y acto seguido le rebana el ojo a una mujer con una navaja de rasurar. Esto lo lograron rasurando una vaca y cortándole el ojo a un ojo de vaca, que pues sí, cuando tú ya lo ves en la tele y le pones pause, pues se ve a leguas que es una vaca la que están rebanando, pero cuando tú lo ves en un cine en los años 20, con toda esta, en una sala oscura y con toda esta ambiente, pues ni te dabas cuenta de esos detalles. Además, pues si no le puedes poner pause, pues no te fijas en esos detallitos y se volvió hoy por hoy una de las imágenes más icónicas del cine. Más adelante vemos elementos que tienen resonancias con el psicoanálisis de Freud, aunque Buñuel siempre dijo que esos análisis le daban mucha risa porque cuando ellos hicieron el guión, cuando ellos diseñaron esta puesta en escena, justamente lo primero que hacían era eliminar todo aquello que tuviera un sentido o una interpretación lógica. Entonces, cuando tú ves a un hombre arrastrando un piano con dos sacerdotes y unas calabazas, que muchos
interpretan esas calabazas como simbología de los órganos sexuales y a los sacerdotes como la culpa de la religión, y hay un montón de interpretaciones muy interesantes. Ellos jamás pensaron en eso, ellos solamente pusieron imágenes que les resonaban mucho en la mente, pero también esto nos despierta o nos invita a participar del cine. Y es aquí cuando yo digo que triunfa Buñuel, porque el cine de Buñuel no tiene una sola interpretación. Él jamás le gustó que le preguntaran qué significaban las cosas que hacía, porque él era muy lúdico. Y él me recuerda mucho a un director más joven, más reciente, que acaba de morir, por cierto, que es David Lynch, que son personas que crean películas participativas en las que uno, como espectador, va agregándole sentido, va creando una historia especial, específica, una historia de cada individuo subjetiva que se basa justamente en lo que tiene uno por dentro, pero que cada individuo va a crear su propia historia. Después de Un Chien Andalou viene una película que se llama La Edad de Oro, L'Âge d'Or, que ya cuenta con un poquito más de presupuesto. Es una película que se planeaba hacer largometraje, pero no alcanzó y quedó como mediometraje, y en la que se abarcan muchos temas, algunos religiosos, algunos temas son sociales, pero sigue siendo este impulso surrealista. Buñuel en ese momento estaba muy enamorado del movimiento surrealista, pero a raíz justamente del Perro Andaluz, de que él decidió publicar el guión del Perro Andaluz en una revista no oficial surrealista, terminó peleadísimo con ellos, porque irónicamente, pues los surrealistas de esa época eran muy restrictivos y decían, esto es surrealista y esto no, y entonces él se enojó y se dejó de asociarse con ellos, ya no volvió a trabajar con Dalí. Terminaron un poco distanciados, yo no sé si tanto como peleados, pero sí un poco distanciados. Después de hacer La Edad de Oro, él incurre en un nuevo género. Él hace un documental que se llama Las Urdes, Tierra sin Pan, y que consiste en una serie de estudios de una región de España que se llama Las Urdes, que justamente es una de las regiones más pobres del país en ese momento, y trata de hacer esta reconstrucción hiperrealista de lo que se vive en este lugar. Es un documental que rompe con toda la línea de otros documentalistas, en el sentido de que es cruda, es escandalosa y es poco es poco amable con la audiencia. Pero bueno, ya mi introducción se pasó de larga. Yo no tenía la intención de que esto fuera un monólogo, y voy a devolverle el micrófono a mi compañero Fernando para que nos dé sus impresiones de estas primeras películas de Buñuel. Estamos pasando por alto algunos otros cortometrajes y algunas otras historias en las que trabajó, pero no es por otra cosa, sino por sintetizar. Y ya regresando en mi segunda participación, ya les hablo de mi opinión de estas películas. ¿Cómo la ves, Fer? Muchas gracias, Paquito. Hola, amigos que nos escuchan. Este día es muy especial precisamente porque estamos comenzando este ciclo sobre Buñuel. En el pasado ya hemos abordado dos películas de él, dos de sus películas más icónicas, de sus hitos en la historia del cine, que no son los únicos, pero que pienso yo que son de los más relevantes, que fueron Los Olvidados y Bella de Día. Quizá esto es muy probable que esto ya lo mencioné en uno de aquellos dos capítulos, pero a mí El Perro Andaluz me trae y Bella de Día, ambas, y Los Olvidados, las tres películas, me traen recuerdos muy cálidos de la universidad, porque yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y en mis primeros 2 semestres tuve una clase que se llamó Lenguaje del Cine 1 y Lenguaje del Cine 2, y lo que hacía el profesor era enseñarnos sobre el lenguaje del cine
a través de un recorrido por la historia del cine. Entonces yo en estos 2 semestres, justamente el profe, yo pienso que pues consciente de la relevancia de estas tres películas, las conocí, El perro andaluz, Los olvidados y Bella de día en esta clase de lenguaje del cine. Así de relevantes son que amerita tres películas de un mismo autor, de diferentes épocas, por supuesto, tres películas de un mismo autor en tan solo 2 semestres. Es decir, eso nos habla de lo importantes que son estas tres películas, pero eso sin demeritar las otras películas que vamos a abordar en este ciclo, de las cuales, oh, perdón, sí, de entre las cuales hay varias que yo no he visto y varias que las vi cuando tenía 20 años y que definitivamente si no las vuelvo a ver, no estaría yo preparado para hablar de ellas en este ciclo que vamos a hacer de los episodios de Buñuel. Y el primer caso de esas películas que las vi cuando tenía 18 años y que si no la volví a ver definitivamente no hubiera estado debidamente preparado para este episodio, fue El perro andaluz. Entonces, en esta ocasión, siento yo que le agarré mucho más la onda a la película, no en el sentido de interpretación, porque como bien dice Paquito, Luis Buñuel, a pesar de estar influenciado por el psicoanálisis, a pesar de estar influenciado por Sigmund Freud, el perro andaluz la concibieron Buñuel y Salvador Dalí justamente como una obra que no pueda ser descifrada. Sin embargo, como bien dice Paquito, es inevitable uno como, pues con este contexto del surrealismo y del psicoanálisis, pues es inevitable tratar de psicoanalizar al autor o a los autores de la película. Entonces, pues es para mí como muy notorio ahorita que vi esta trilogía de la que vamos a hablar en este episodio, que son tres cortometrajes, aunque La Edad de Oro pues ya sería más bien mediometraje, pero tanto El perro andaluz como La Edad de Oro como Tierra sin pan, bueno, más que nada, perdón, El perro andaluz y La Edad de Oro, creo yo que tocan el tema de la sexualidad como algo reprimido. No sé si haya sido la intención de Buñuel, pero yo sí siento que está muy palpable, sobre todo en la Edad de Oro, esta cuestión de la pareja que quiere y no puede. Se les presentan obstáculos para su romance y de repente hay un punto en el que ella de buenas a primeras ya no quiere besuquearse con este hombre con el que ha estado tratando de tener contacto sexual durante todo el mediometraje y de repente se va y se besuquea con otro. Y esto detona una catarsis muy cinematográfica por parte de este hombre. Entonces, yo siento que es inevitable como tratar de pensar qué temáticas eran las que los estaban pues inspirando básicamente, o sea, no estoy tratando de insinuar que tenían un mensaje claro, aunque mucha gente ha hablado de la Edad de Oro como una crítica justamente a esta sociedad burguesa en la que creció Buñuel. Mucha gente ha interpretado la Edad de Oro como una cuestión de represión a la sexualidad, de pues esta cuestión muy victoriana de una sociedad que piensa mucho en el sexo, como este hombre cuando lo separan por primera vez de su amante, de esta mujer, lo llevan por la calle la policía y ve anuncios de cosas eróticas como anuncios de unas medias para mujer y se imagina a una mujer llevando puestas estas medias. Y después, no recuerdo bien, pero pasan otras dos fantasías eróticas de este hombre en este camino por la calle en la que lo va llevando la policía. Entonces, pues es como un poco inevitable pensar,
si Buñuel y Dalí no estarían como pues tocando el tema de la represión sexual por parte de la sociedad. Eso es uno del que me viene a la mente. Pero siguiendo la línea que los autores nos plantean, es decir, no analicen, simplemente déjense llevar por la obra, creo yo que El perro andaluz es una película verdaderamente inmersiva. Es una película que tiene esta secuencia de imágenes desde que justamente que también comienza después de lo del psicópata y que le rebana el ojo a la mujer. Inmediatamente pasamos a una mujer. El tema de las parejas está pues muy presente en estos dos cortometrajes, o cortometraje y mediometraje, en El perro andaluz y en La edad de oro. El caso del perro andaluz, esta mujer que le atropellan a su, pues no sé si, híjole, no estoy seguro. Bueno, sí, que le atropellan, no sé si a su novio, su amante, y que de repente ese amante se convierte en una mano y llega toda la gente y le meten la mano en una cajita y se la dan como si fuera una especie de viuda. Y es una mujer andrógina que trae como un traje de hombre. Desde ahí ya la película nos está metiendo en una sensación literalmente de estar presenciando un sueño. Después volvemos con la pareja que está observando todo desde una ventana, como el hombre intenta tener, una vez más estamos ante una situación erótica frustrada, el hombre intentando tener un contacto sexual con su esposa, supongo, y ella se niega. Pasan todas estas imágenes como la de los burros en unos pianos, toda una serie de obstáculos que el hombre tiene como que sortear para llegar a la mujer. O sea, eh, creo yo que Buñuel y Dalí tenían muy en la mente la cuestión de la sexualidad como algo peligroso, prohibido. También después creo yo que El perro andaluz no carece de imágenes que me remiten a mí un poquito al expresionismo alemán, como cuando están estos dos hombres en la recámara y uno le llena de plomo con su pistola al otro el torso con dos pistolas, casi como película de John Woo, y lo balacea en la recámara, pero él cae muerto en un claro. No cae muerto en la recámara, cae muerto en un claro sobre la espalda desnuda de una mujer, lo cual otra vez nos remite a la sexualidad, a una sexualidad incompleta, una sexualidad que no se logra llevar a cabo, la mujer desaparece, el hombre muere, es como, se me hace como una imagen muy que pienso que David Lynch sería fanático, sería fácil pensar que David Lynch se vio influenciado por este tipo de momentos y después que llegan estas personas al claro y se llevan al cadáver y después la mujer regresa a la recámara, esta mujer que ha estado negándose a tener relaciones sexuales, regresa a la recámara y le hace el fuchi a este hombre. Bueno, ya les estoy, más que nada, casi, más que comentar, les estoy contando el cortometraje, pero es que no hay otra manera. Y después se va a la playa y con este otro hombre que está en la playa, sí le dan ganas de establecer contacto erótico. Entonces es inevitable pensar así como, si yo fuera una persona que tiene este sueño, pues yo sí le diría a mi psicoanalista, oye, ayúdame a desentrañarlo porque algo me quiere decir mi subconsciente. Sí, o sea, está logradísimo a mi parecer la sensación de que es un sueño de alguien, tipo la película de Bardo, aunque Bardo es mucho más clara, mucho más
explícita. Bardo nos deja muy claro desde un principio que estamos dentro de un sueño y toda la película es un debraye en el cual nos cuentan situaciones que son reales y es muy evidente que muchas de las cosas que aparecen en este sueño de Bardo son cosas de la vida real del personaje, interpretadas a través de su subconsciente con locuras, con situaciones surreales, simbólicas, pero a mí el perro andaluz, aunque yo sé que Buñuel y Dalí no querían darle significado, a mí sí me da la sensación de que es el sueño de alguien intentando lidiar con sus broncas existenciales, sexuales, eróticas, lo que sea. La Edad de Oro no tanto. La Edad de Oro creo yo que tiene un guión mucho más estructurado. Muchos hablan de que es una crítica a la sociedad burguesa. Muchos hablan que es pues justamente esto que mencionaba yo como una crítica a la represión sexual. Vemos cuando este hombre es rechazado por la mujer al final y ella se va con el director de orquesta, se frustra tanto que se mete a su cuarto y avienta por la ventana a un obispo, como un cardenal, no sé si obispo o cardenal, pero es un jerarca, de alto mando, de alta jerarquía en la Iglesia Católica, lo avienta por la ventana y justo después viene esta mini secuencia inspirada en los 120 días de Sodoma y Gomorra del Marqués de Sade, en la que vemos esta cuestión medieval en un castillo con un Marqués de Sade que parece un Jesucristo, pero de repente entran como estos otros, pues como figuras eh, que no sé si sean militares, religiosas, que entran con él al castillo, y una mujer, y Jesucristo la levanta del suelo, o sea, ahí también, o sea, yo pensaría que Dalí y Buñuel me los puedo imaginar pensando y planificando toda esta serie de viñetas de la Edad de Oro, aunque no quisieran ellos mandar un mensaje social, político y religioso, pues creo yo que así como la cruz, al mero final hay una cruz que tiene encima como unas plantas. O sea, creo yo que es inevitable para los autores, Dalí y Buñuel, aunque Dalí ya no participó en el rodaje, pues es inevitable que los temas de religión, sexualidad, burguesía, sociedad, aunque no quisieran dar un mensaje específico, se transmiten. O sea, hay una, casi se podría decir, los traiciona el subconsciente. Pero bueno, yo también ya me alargué muchísimo y voy a dejar mi comentario sobre La Tierra sin Pan para mi segunda participación. Pues sí, sí, disculpen lo largo que va a ser este episodio. Yo creo que en Instagram ya me estoy dando cuenta que a lo mejor ni siquiera lo vamos a poder subir a Instagram, pero es que realmente cuando decidimos elegir tres obras de su primera etapa, que son Un perro andaluz, La Edad de Oro y Las Urdes, Tierra sin Pan, lo hice pensando en que son obras cortas, ninguna dura más de una hora. El perro andaluz dura como 20 minutos, la edad de oro dura 40 y tantos minutos, las urdes también son muy, muy cortitas. Y pues dije yo, al ser tan pequeñas, pues nos podemos aventar fácilmente la conversación, pero lo que pasa es que en muy poquito tiempo nos envían tantísima información que al final a lo mejor hubiéramos podido hacer un episodio por cada una, pero pues tampoco es el chiste. Insisto, de por sí que ya elegimos qué películas vamos a abordar, porque hay unas que yo mismo, sí me considero un especialista en Buñuel, no porque sepa yo mucho, sino porque soy muy fanático de él desde que tenía como 12, 13 años.
Entonces he leído su biografía, he leído muchos textos, entrevistas, lo he estudiado mucho. Y hay películas como Una mujer sin amor, como El río y la muerte, que son películas que él hizo sin ninguna intención artística. Por ejemplo, Gran Casino, que más acabó hasta peleado con los artistas. Y él no participó en muchas ocasiones, no participó en el montaje final, no las vio terminadas. Entonces he ido eliminando muchas de esas películas en favor de poder abordar con mayor profundidad su cine, que sí es difícil, que sí es complicado, que sí es espeso. Y resulta que pues estas tres cortometrajes ya nos robaron muchísimo tiempo y todavía hay mucho que decir, sobre todo porque en estas tres podemos ver las ideas clave de la filmografía de Buñuel. Primero, la pulsión sexual. Buñuel dice que él se sintió liberado cuando llegó a la vejez y dejó de tener esa pulsión, esa necesidad de sexualidad, que es contrario a lo que piensa Tarantino. Tarantino dice que cuando ya no se te para, ya no debes hacer películas. Y Buñuel dice todo lo contrario, que quitarse de encima esa necesidad de erotismo lo ayudó mucho, porque él siempre tiene en sus películas figuras y pulsiones muy apasionadas, sobre todo una obsesión con las piernas de las mujeres. eh, Hay por ahí sentimientos este, de enamoramiento con su mamá, que él siempre dijo fue algo muy complicado para él. Y también la violencia. La violencia es una temática constante, no solamente porque la violencia hacia los demás, sino la violencia hacia uno mismo, la violencia psicológica. Eh, eh, yo pienso que una película como La Naranja Mecánica es perfectamente el tipo de película que tiene el sello de Buñuel. Entonces es la violencia, las pulsiones sexuales, una terrible crítica hacia la religión. Buñuel es ateo, es recalcitrante, pero al mismo tiempo es un ateo que tiene una formación muy religiosa. Él es una persona que tiene una personalidad muy complicada, porque al mismo tiempo que es ultramoderno, que es imparablemente moderno, irresistiblemente moderno, es una persona súper conservadora y conviven esas dos personas con la realidad. Sus hijos sufrieron mucho, era un hombre tiránico. Su esposa, Jean Rucard, ella, en su biografía, Una mujer sin piano, pues narra todas las maldades que le hizo Buñuel, que la amaba con todo su corazón, pero la maltrataba mucho. Era una persona muy compleja, muy compleja, muy complicada. Odiaba a los niños, excepto a uno. Él tiene una relación muy extraña de amor paternal con el hijo de su gran amigo, es Claudio Isaac. Claudio Isaac fue prácticamente hijo de Buñuel y, y es el único niño que él ha querido en su vida, ni siquiera su propio hijo. Y bueno, pues este hombre así de complejo, pues retrata esa ideología compleja cuando habla de la religión y la critica, pero al mismo tiempo que critica la religión, no deja de mostrarnos lo profundamente insertada que tiene la religión en su vida. Por ejemplo, yo no sé si él fue el que lo dijo originalmente, pero fue la primera persona a la que se lo oí la famosa frase de ateo gracias a Dios. Es una frase que yo le escuché a Buñuel. Yo no sé si la dijo él, porque a lo mejor la estaba citando, pero ese tipo de ideas siempre aparecen en su filmografía. El ateísmo que refuerza al mismo tiempo un conservadurismo muy fuerte. Y bueno, otra idea que es constante en el cine de Buñuel es la crítica social, porque Buñuel creció sabiéndose privilegiado,
sabiéndose que vivía en el privilegio y tuvo una educación muy humanista, muy apoyada en los filósofos de la Ilustración, en Baudelaire, en Diderot. Él tiene estas ideas sociales muy fuertes que se manifiestan sobre todo en las películas más mexicanas, pero que siempre están ahí, una profunda crítica a la burguesía pero al mismo tiempo retrata la pobreza sin romanticismos. Y como decía Alfredo del Diestro en esta película de Fernando de Fuentes, El compadre Mendoza, Buñuel es enemigo de romanticismos y suspiritos. En sus películas vamos a ver la verdad desgarradora, destripada, cruda, sin miedo, sin hipocresías. Ese va a ser el Buñuel que nos va a gustar mucho. Entonces, estas son las ideas principales que yo identifico en el cine de Buñuel. Por supuesto, vamos a ir viendo muchos elementos como las imágenes de piernas, que vienen a ser como los pies de Tarantino, pues las piernas de Buñuel. Tenemos también los ciegos, porque Buñuel decía que él es sordo. Buñuel era sordo. Entonces, Buñuel decía que a todos los sordos, los ciegos les parecen atemorizantes, les parecen atemorizantes. Entonces siempre va a haber así figuras de cieguitos ahí, mucha gente deforme, que además es algo que va a retomar más adelante otros directores como por ejemplo este Alejandro Jodorowsky, que también con su Teatro Pánico va a recuperar esto de los deformes y de los discapacitados. Y bueno, pues eso nos dicen sus primeras tres obras que van a resultar como un manual para entender a Buñuel. Yo le voy a devolver el micrófono a Fernando porque tengo mucho interés en escuchar su opinión sobre el documental Las Urdes y regreso más adelante a despedirlos y a mandar los saludos de siempre. Muchas gracias, Paquito. Sí, en efecto, la tercera película que acordamos comentar en este episodio es justamente un documental. Es una película que se aleja por completo, no, bueno, no por completo, porque sí creo yo que es un documental poético, creo yo que para Buñuel era imposible, aunque no he visto esas películas alimenticias que filmaban solo por dinero, que ni siquiera las editaba y ni siquiera las veía. Pero por lo menos en esta película, en este cortometraje, Las Urdes, Tierra sin Pan, filmada en una comarca en la provincia de Cáceres, una comarca pequeñísima, o sea, y si la palabra les recuerda al Señor de los Anillos, es totalmente coherente porque sí es un lugar pequeñísimo donde ni siquiera conocen el pan. Sin embargo, creo yo que es inevitable para él filmarlo de una manera poética, la manera en la que nos muestra la vida y las actividades de este poblado me recuerda al cine de Sergei Mikhailovich Eisenstein, eso, sobre todo su película Que Viva México, cuando vino a México a retratar de una manera bastante surrealista, e incluso hasta más que la de Buñuel, me atrevo a decir, pero me recuerdan en su manera de montar las imágenes, en su manera de explorar con la cámara las maneras estéticas, digamos, los ángulos, sin ser efectista, pero explorando estéticamente la vida de este poblado. Yo en lo personal no soy muy fanático del cine documental. Es un tipo, digamos, nadie sabe cómo definirlo, si es género, si es formato, pero sea lo que sea, yo no soy muy aficionado, muy asiduo al cine documental, pero creo yo que esta obra de Las Urdes demuestra una madurez que
que Luis Buñuel ya había alcanzado en este año de 1933. Estamos hablando de que ya el cine ya era sonoro, incluso El perro andaluz se estrenó ya cuando existía el cine sonoro, aunque me imagino que por razones presupuestales, pues no fue que no le pudieron poner sonido al rollo de película y tuvo que estar Buñuel detrás en la sala de proyección poniendo los discos, pero el perro andaluz se estrenó después de la primera película sonora, esta película estadounidense, El cantante de jazz de 1927. Buñuel ya es posterior a esta época. Y entonces yo, respecto al perro andaluz, respecto a la Edad de Oro y respecto a las Urdes Tierra sin Pan, que me parece un documental excelso, absolutamente sólido en su narrativa, es decir, y se escucha la narración de Buñuel de pues de todas las actividades que nos muestra, se escucha la narración que nos va contando justamente como dice Paquito, sin sentimentalismos, de una manera muy fría, no es como la Que viva México de Einstein, que romantiza por completo, idealiza a nuestro país, sino esta visión de Buñuel es muy neutra sobre esta tierra sin pan. A pesar de que hay exploración poética en el uso de la cámara, hay, pues sin lugar a dudas, se nota una intención artística, además de, pues digámoslo, periodística, por decirlo de algún modo. Es evidente esta mirada neutra que nos dice Paquito, que nos menciona Paquito, de Luis Buñuel, de nunca caer en el sentimentalismo. Y pues yo quiero concluir mi participación diciendo que algo que le comentaba yo a Paquito hace unos días, que tanto El perro andaluz como la Edad de Oro, como Tierra sin Pan, las Urdes Tierra sin Pan, me parece que Luis Buñuel tenía una claridad en el manejo de la puesta en escena, de cómo, de la puesta en escena en relación con la puesta en cámara y en relación con la edición, es decir, el montaje final de las imágenes, que muestra una madurez que de tal modo que sí son películas que pertenecen a una era post-expresionismo alemán, una era post el acorazado Potemkin, es decir, ya hay un manejo de la cámara, del montaje, de la narrativa, de la sintaxis cinematográfica, a pesar de que las primeras dos son películas surrealistas y no hay una narrativa convencional, pero el uso de los cuadros, de los encuadres, para pues mostrarnos lo que está sucediendo, aunque no sea muy claro qué es lo que está sucediendo, no es muy claro en el sentido conceptual, pero es muy claro en el sentido visual. Entonces, a mí lo que más me impresiona, lo que más me impacta es ese uso de la gramática cinematográfica, de cómo alternar entre los planos cerrados, los planos abiertos, la duración de los planos, el ritmo del movimiento de los actores en cuadro, el movimiento de la cámara, incluso hay muchas tomas en donde no solo se mueven los personajes, sino que la cámara va detrás de ellos o delante de ellos, en un carrito, por supuesto. Creo yo que Buñuel muestra un conocimiento amplio, y como bien me decía Paquito, se nota que fue un estudioso del cine que existía ya en esa época, es decir, como me dijo Paquito, los que hacían cine veían cine. Y se nota, es evidente que Buñuel tiene muy estudiados a sus predecesores. Entonces, en ese sentido, creo que se alimenta del cine que vino antes y además propone
y es uno, por supuesto, como ya lo había dicho, uno de los hitos, en específico el Perro Andaluz, uno de los hitos en la historia del cine, pero las otras dos películas también demuestran por qué Buñuel sería uno de los autores que pues que nunca van a ser olvidados y que siempre serán estudiados. Yo con esto me despido, voy a agradecerle a nuestra productora ejecutiva Carolina González, le mando un fuerte abrazo, también a su hijo Mario Humberto y por supuesto un agradecimiento y abrazo a Paquito Rodríguez, mi compañero, amigo y hermano del alma, y un agradecimiento infinito a usted que nos escucha de Barrayar sobre Cine. Muchas gracias, Paquito. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a dejar este episodio por aquí. Vamos a seguir. Cada 15 días saldrá un episodio nuevo sobre Buñuel en esta serie de Buñuel. Y esperemos que la disfruten tanto como cuando abordamos sagas como la del Bond, como la de Rocky, que eran un poquito más populares. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a los sospechosos comunes, a Abraham González, a Víctor Domínguez, a Briseidi Torres y a toda su hermosa familia, a Omar López, a todos los que se dignan, a Fernando Rivero, por supuesto, a todos los que se dignan a escucharnos un momentito en estos canales. Yo sé que hay muchísima gente más, pero yo siempre he tenido muy mala memoria con los nombres propios y se me olvida muy seguido y sobre todo cuando hay cosas como dar agradecimientos, así que espero sepan disculpar si hay alguna omisión imperdonable. También le mandamos un saludo a nuestra productora ejecutiva, a Carolina González, que ustedes no saben todas las batallas que hace y todas las maromas que tiene que sobrellevar para poder darme este tiempo de estar aquí grabando con ustedes. Se lo agradezco mucho, ella que es una artista y que me concede este tiempo libre para estar aquí. Y también pues agradezco a Mario Humberto, mi hijo, por el privilegio de ser su padre. Espero que cuando crezca y sea grande y se quiera acordar de mí, nada más visite estos episodios y escuche la voz de su papá, decirle te quiero todas las veces que le haga falta. Me despido de ustedes, como siempre, deseándoles un buen fin de semana y hasta la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!